Francamente, cuando comencé a ver Helluva Boss, nunca supe que esta serie nos iba a hacer reflexionar tanto sobre las heridas emocionales y traumas que podemos traer, sobre todo porque lo focaliza en sus personajes. Helluva es ese caso que pasó de ser algo meh a algo completamente sorprendente. No solamente por su trama o sus personajes, sino por la complejidad del entorno y todo lo que conlleva el desarrollo de estos mismos en el ambiente. Me parece muy curioso que esta serie nos haga reflexionar sobre las posibles problemáticas, traumas y sobre todo miedos que podemos tener cada uno de nosotros. Porque como decía en anteriores videos, estos personajes muchas veces se encuentran hechos para nosotros, para que nos identifiquemos de una manera y podamos obtener respuestas que no deseamos ver. En esta ocasión vamos a analizar a una parejita dentro de este mundo, que es Stolas y Blitz, que en anteriores videos ya me he dedicado a analizar su personalidad de forma individual. Sin embargo, cuando estos dos se juntan, podemos obtener un resultado agridulce, y me refiero a lo complicada que es su relación. Para empezar, todos sabemos que Stolas es un personaje dramático, al igual que Blitz. Ambos cargan con un pasado bastante duro y bastante difícil de llevar. Sin embargo, estas fracturas emocionales del pasado son enfrentadas de diferente manera. Imagina esto. Muchas veces se ha mencionado la alegoría de que Batman y Joker son exactamente iguales. Dos locos traumados que de una u otra manera hacen lo mismo. Pero la única diferencia es que Batman hace el bien y el Joker hace el mal. Es exactamente la misma circunstancia los que los hace accionar. Sin embargo, la decisión de la persona es completamente importante porque en este caso Batman se dedica a hacer la justicia y el Joker el mal. Tomando esta alegoría, podemos llevarla también a nuestros personajes favoritos de esta serie. A pesar de que las historias o el origen sea algo diferente, el trauma y la emoción negativa es exactamente la misma. El miedo a no ser correspondido o el miedo a amar. Y sé que en muchos videos anteriores he mencionado que realmente Stolas es muy bueno expresando sus emociones. Sin embargo, también existe un miedo profundo en este personaje de no ser correspondido, cosa que ya vimos en la canción que recientemente sacó Beelzebub en su canal. Pero ¿qué pasa en el caso de Blitz? Podemos ver que son dos personalidades muy diferentes que atacan el mismo problema de diferente manera. Stolas trata de tomar, como se dice comúnmente, el toro por los cuernos y trata de enfrentarlo cara a cara. Blitz parece que tiene una capacidad para ponerse muros y realmente encerrarse para protegerse a sí mismo, cosa que no está mal, solamente es un mecanismo de defensa del personaje ante estas situaciones que lo llegan a poner incómodo o situaciones que le recuerdan un pasado que él no puede sanar. Pero me parece muy interesante que el personaje de Blitz realmente le cueste externar estas emociones. ¿A qué viene esto? Claramente viene a un trauma con el amor, por no ser correspondido o porque algo sucedió. Pero también creo que esto viene por el trauma de haber perdido a su mamá. En uno de los capítulos de la segunda temporada se confirma que Blitz perdió a su mamá en el incendio que fue provocado por él mismo. Pero, ¿qué tan importante es nuestra figura materna en nuestra vida que posiblemente nos cause traumas en un futuro? La pérdida que Blitz tuvo de su mamá manifestó en él la idea de no apegar sentimientos hacia otras personas porque seguramente él tiene miedo a ese desprendimiento. ¿Qué sucede cuando tú le tienes mucho cariño a una persona y desaparece de tu vida? Es un dolor interminable, un dolor del que no pretende salir. Es exactamente aquí que identificamos el origen del trauma de Blitz. Y seguramente ustedes podrán preguntarse, ¿pero qué sucede con Luna, que literalmente es su hija adoptiva? Aquí es un caso diferente, o al menos desde mi perspectiva lo que voy a compartir. Estos personajes claramente al ser familia adoptiva van a desarrollar un tipo de vínculo emocional. Ya hemos visto en muchas ocasiones que aunque Luna sea bastante fría, realmente lo respeta como su figura paterna. Sin embargo, esta relación adoptiva representa protección. Blitz se siente más fuerte que Luna y él tiene que ser el proveedor de su seguridad y de sus necesidades. Pero ¿qué pasa con Stolas? Para la mente de Blitz es alguien superior, es alguien que tiene mayor cantidad de poder y sobre todo un estatus social bastante importante. Blitz no tiene que sustentar esa necesidad de proteger
o de proveer, el protegerlo de las heridas emocionales, el protegerlo de los posibles ataques y el protegerlo de una sociedad que no acepta su amor. Muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo, porque no queremos sentirnos ayudados, no queremos sentir que necesitamos de alguien más. Ahora hablemos del desarrollo de esta pareja. Básicamente todos conocemos cómo es el origen de esa relación. Simplemente es por trabajo y un tipo de contrato que parece tener beneficios propios. Es una relación bastante tóxica y que nosotros como fanáticos no debemos idealizar. Simplemente porque podemos ver cómo es que Stolas, de cierta manera u otra, idealiza esos pequeños detalles, por así mencionarlo, que Blitz tiene con él. Y esta relación ficticia es un claro ejemplo de que muchas veces el no saber manifestar nuestras emociones es realmente peligroso para uno de los dos. Porque podemos decir que al final de cuentas ambos son víctimas del uno y el otro, pero siempre va a haber alguien que sufre más. Esa persona que está dispuesta, digamos, que a sanar y ayudar al otro, pero ¿qué pierde esa persona? Pierde tranquilidad, pierde el suelo. ¿Y por qué? Simplemente por alguien que posiblemente se vaya a ir en algún punto de tu vida. Esta relación me parece muy realista porque muchos nos hemos encontrado en esa situación. Muchos nos vemos reflejados en este tipo de parejas que idealizan o el mínimo esfuerzo y realmente nos hacen sentir mal. Y es por eso que me pongo a analizar esto porque, como mencionaba, todo contenido audiovisual, bien o mal, refleja algo de nuestra sociedad. Así que es bastante importante analizar todo lo que vemos y lo que consumimos de una manera positiva para aprender un poquito de nosotros mismos y cómo esto nos puede ayudar a ser mejores cada día. Recuerden siempre, no sean como Stolas que idealizan el mínimo esfuerzo. Sepan irse cuando es el momento correcto. Cuando esa persona no tiene la capacidad de expresarte con seguridad qué es lo que siente por ti, es muchísimo mejor cortar los lazos y seguir con tu vida a tener una vida de sufrimiento. Yo he sido Seiso TV y nos vemos en otro video.